nombre es Alison Maldonado. Soy de la Universidad Nacional de Chimborazo. Bueno, como primer punto vamos a decir qué es una cita y también algunos ejemplos de la cita. Bueno, ¿qué es una cita? Una cita es una representación de conceptos o ideas de otros autores que han sido tomadas para apoyar y sustentar el trabajo elaborado, en los cuales se distinguen en varios tipos de citas, que puede ser cita textual, parafraseo, reglas según números de autores, otras situaciones de citación y citas que no requieren referencia. Bueno, en la cita textual existen varios conjuntos en los cuales puede ser cita corta narrativa de menos de 40 palabras, cita corta parentética de menos de 40 palabras, cita larga narrativa de más de 40 palabras, cita larga parentética de más de 40 palabras. Un ejemplo de la cita textual puede ser este, ya que en las citas cortas narrativa de menos de 40 palabras nos indica que son aquellas que el autor es introducido en el texto entre paréntesis, solo se sitúa la fecha de publicación de la obra. Como podrán ver en el ejemplo, la fecha de publicación de la obra es del 2014. Una vez ya dicha la fecha del autor, ponemos entre comillas lo que el autor nos acaba de indicar. También el número de página que fue sacada, lo que el autor nos indicó. Esto es un claro ejemplo de la cita corta narrativa de menos de 40 palabras. Bueno, una vez ya dado el ejemplo de la cita corta narrativa de menos de 40 palabras, vamos a dar un ejemplo de la cita corta parentética de menos de 40 palabras, el cual esta cita nos indica que se utiliza cuando el nombre del autor y el año de publicación de la obra entre paréntesis y separados por una coma. Un ejemplo de esta cita puede ser esta, en la cual nos indica que el autor, la fecha de publicación y el número de página va entre paréntesis, también separados por una coma. Esta es la forma de citar cuando se trata de una cita corta parentética. Debemos poner un resumen del autor que dijo en un libro. No debemos olvidar que también tenemos que ponerlos entre comillas. Este es el ejemplo de una cita corta parentética. Bueno, una vez ya hecho también la cita corta parentética de menos de 40 palabras del ejemplo, también vamos a dar el ejemplo de la cita larga narrativa de más de 40 palabras. Como había dicho antes, también el autor es introducido en el texto y entre paréntesis solo se sitúa la fecha de publicación de la obra. Como podrán ver, la cita larga narrativa de más de 40 palabras va mucho más de 40 palabras que la anterior. Un ejemplo de esta puede ser este ejemplo. Como podrán ver, el autor y la fecha de publicación de la obra va entre paréntesis y el número de página al final de la obra. El autor siempre va con mayúsculas. Cuando se trata de el número de página, no se olviden de poner el punto para diferenciar la página. Este es el ejemplo de una cita larga narrativa de más de 40 palabras. Bueno, una vez ya indicada la cita larga narrativa de más de 40 palabras, vamos a pasar
un ejemplo de la cita larga parentética de más de 40 palabras, el cual ya había indicado antes que cuando usamos se coloca el autor y el año de publicación de la obra entre paréntesis y separados por una coma. De igual manera, esta va más de 40 palabras. Esa es la diferencia de la cita corta parentética de menos de 40 palabras. Un ejemplo de esta puede ser este ejemplo, en el cual nos indica también que el autor va entre paréntesis, la fecha de publicación y el número de página, separados por una coma y un punto para el número de página. Siempre cuando hablamos de una cita larga parentética de más de 40 palabras, va dentro del texto. Este es el ejemplo de una cita larga parentética de más de 40 palabras. Una vez ya hablada de la cita larga parentética de más de 40 palabras, pasamos al parafraseo. Bueno, ¿qué es parafrasear? Parafrasear es una estrategia que permite al investigador resumir y sintetizar información de varias fuentes. Un paráfrasis afirma las ideas de otros autores con sus propias palabras. El parafraseo también existe varios tipos de parafraseo, que puede ser parafraseo narrativo y parafraseo parentético. El parafraseo narrativo nos indica que no es obligatorio el número de página o el párrafo, pero debemos incluir el autor y el año de publicación. Un ejemplo del párrafo narrativo puede ser esta, el cual acá nos indica el número de la fecha de publicación que va entre paréntesis y el autor dentro del texto. Esto nos indica el ejemplo del parafraseo narrativo. Una vez ya hecha un ejemplo del parafraseo narrativo, hacemos el ejemplo del parafraseo parentético. Bueno, el parafraseo parentético de igual manera nos indica de que no es necesario indicar el número de página o el párrafo, pero sí debemos incluir el autor y la fecha del año para que los lectores se interesen a localizar el paisaje relevante dentro del texto, ya que también puede ser largo como un libro. Un ejemplo del parafraseo parentético puede ser este, el cual también nos indica que está dentro el año de publicación dentro del texto. Entre paréntesis también está dentro el autor, separados por una coma. Esta es la forma de citar de parafraseo parentético. Este es un ejemplo. Una vez ya he indicado los ejemplos de los parafraseos, vamos a dar un ejemplo de las reglas según el número de autores. Bueno, ¿qué son las reglas según números de autores? Bueno, las reglas según números de autores nos indica que podemos citar uno o varios autores de un libro. Por ejemplo, el número de autores puede incluirse entre 5 y 6 autores. Un ejemplo de las reglas según números de autores. En esta ocasión vamos a dar un ejemplo de la cita de 2 autores. Cuando son 2 autores, sus apellidos van separados por una I y se publica en inglés por una Y. Un ejemplo de 2 autores puede ser este. En el ejemplo nos indica que está separados los apellidos por una Y
También está el año de publicación, separados por una coma entre los paréntesis. Existe el ejemplo de una cita de dos autores. Una vez ya hecho el ejemplo de la cita de dos autores, voy a dar el ejemplo también de la cita de tres autores. Bueno, un ejemplo de la cita de tres o más autores nos indica que cuando son de tres o cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos en todos. Posteriormente también se cita solo el primero y se agrega el segundo alt al punto el alt. Un ejemplo de esta cita puede ser esta, el cual en el ejemplo nos indica que está citando el art, separados por una coma y un punto, el año de publicación, puesto entre paréntesis el apellido del autor. Este es el ejemplo de la cita de tres o más autores. También cuando se trata de tres o más autores en diferentes fuentes con el mismo año, se incorpora el apellido de cada autor con el alt, la fecha de publicación, entre paréntesis. Un ejemplo de este tema de tres o más autores en diferentes fuentes con igual año es esta, el cual nos indica en el ejemplo que la fecha de publicación en el 2008, separado por una coma, los apellidos. Cada apellido que nos indica es separado por una coma, el art, y también la fecha de publicación con una coma, entre paréntesis. Este es el ejemplo de tres o más autores en diferentes fuentes con el mismo año. En este caso, cuando el autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido, la primera vez que se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente la sigla. Un ejemplo del autor corporativo puede ser este. En este ejemplo nos indica las siglas de la organización que está entre paréntesis separados por una coma, el año de publicación. Este es el ejemplo de autor corporativo. Ahora vamos a dar el ejemplo de otras situaciones de citación. ¿Qué son otras situaciones de citación? Otras situaciones de citación puede referirse a diferentes organizaciones, también incluido el autor. Un ejemplo de estas citas, un ejemplo de otras situaciones de citación en las cuales existe varios conjuntos que puede ser la cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Bueno, esto nos indica que debemos incluir dentro del paréntesis, deben ordenar los autores alfabéticamente, de acuerdo en el orden de la aparición de la lista de referencias, en las cuales también se puede utilizar el punto y coma para separar las citas. Un ejemplo de esta cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis puede ser esta, el cual en este ejemplo nos indica que está el apellido y la fecha de publicación, o sea el año, separados por una coma, y para separar el otro autor, en este caso que es una organización, se utiliza el punto y la coma. También se he separado estas siglas de la organización por una coma y el año de publicación en paréntesis. Ese es el ejemplo de la cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Ahora vamos a dar el ejemplo
de cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. En esta cita nos indica que debemos citar varias obras con el mismo autor y la misma fecha de publicación, en las cuales se agregan las letras ABC en orden de que aparecen las obras. Un ejemplo de esta puede ser esta, el cual en este ejemplo nos indica que debemos poner los apellidos separados por una coma la fecha de publicación, y también acá se encuentra otro apellido separados por una coma la fecha de publicación, y aquí están dos autores separados por una coma y la fecha de publicación entre paréntesis. Ese es el ejemplo de la cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de la cita del mismo autor con diferente año. Bueno, en esta cita nos indica que de un mismo autor, pero de un mismo año diferente, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años corresponden separados por un punto y coma. Un ejemplo de esta cita puede ser esta. La cita del mismo autor con diferente año, en el cual en este ejemplo nos indica que el autor se pone fuera de los paréntesis y dentro de los paréntesis se coloca la fecha del año separados por un punto y coma y el otro año. Este es el ejemplo de la cita del mismo autor con diferente año. Bueno, vamos a dar ahora el ejemplo de las citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Un ejemplo de esta puede ser esta, el cual en esta cita nos indica que cuando un texto se va a citar seguidamente de dos o más autores se comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre en cada autor para lograr diferenciarlos. Bueno, en este ejemplo nos indica que está el mismo autor, pero con diferente fecha de publicación del año. Y tenemos que diferenciarlos por el nombre o la inicial del autor, que puede ser la J o la P, separados por una punto y coma entre paréntesis para diferenciarlos. Cuando se trata de citar de otra forma, debemos citarlo de la siguiente manera, el cual va a la fecha de publicación entre paréntesis separados por una y el apellido del otro autor y el año de publicación. En cambio, en la siguiente cita, que es esta, nos indica que de igual manera está citada, pero debe ser entre paréntesis en los nombres y apellidos de los autores, la publicación, la fecha de publicación, separados por un punto y coma, el otro autor por un punto y el año de publicación entre paréntesis. Así se diferencia cuando son diferentes autores que comparten el mismo apellido. Bueno, ahora vamos a dar el otro ejemplo de citas de fuentes con distintas fechas por redacción y traducción. En las citas de fuentes con distintas fechas
por redacción o traducción. Nos indica que en este caso las citas incluyen las fechas separadas con una barra oblicua. Un ejemplo de la cita de fuentes con distintas fechas por redacción o traducción es esta, el cual nos indica que está separado por una letra del alfabeto, el cual el autor está con su respectivo nombre separados por una coma, la fecha de publicación y el nombre de la obra. Acá también en la segunda línea nos indica que también está separado por una coma el nombre del autor y la fecha de publicación por la letra del alfabeto, el cual puede ser una línea oblicua. Esto puede representarle una línea oblicua, el cual también está el nombre de la publicación de la obra. Así es el ejemplo de las citas de fuentes con distintas fechas por redacción y traducción. Traducción. Ahora vamos a dar un ejemplo de citas de publicación sin autor. En esta parte nos indica el cual en la obra no existe el autor, solamente la fecha de publicación o puede ser el año. Cuando nos topamos en este tipo de citas sin autor, debemos ponerle a T o un significado. Un ejemplo de las citas de publicación sin autor puede ser esta. En este ejemplo, como podremos visualizar, la obra no tiene autor, en la cual ponemos significados separados por una coma, la fecha de publicación entre paréntesis. Así es como se cita cuando no existe el autor en una obra. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de las citas de publicación sin fecha. Cuando también nos podemos topar en estas citas que no contienen fechas, podemos ponerle S.F, significado sin fecha. Un ejemplo de las citas de publicación sin fecha puede ser esta. En este ejemplo podemos ver que está SF, el cual significa sin fecha, y el nombre del autor y también de la edición. Cuando se trata una cita sin fechas, debemos citarla de esta forma, ponerle sin fecha para que pueda referirse a una cita que no contiene fecha. Si no lo ponemos es porque tal vez se encuentre con una fecha, pero si no la encuentra la fecha es más fácil ponerle SF. Bueno, ese es el ejemplo de la cita de publicación sin fecha. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de la cita textual de material sin paginación. Cuando nos topamos también con esta cita, no encontramos la página, debemos ocurrir poniendo el párrafo y el libro con su respectivo autor y fecha. Un ejemplo de la cita textual de material sin página puede ser esta, el cual en este ejemplo nos indica que no existe la página, en la cual ponemos el párrafo con su respectivo autor. Si son dos autores, no se olviden que tenemos que poner una I en inglés que significa Y, en la cual podemos separar qué significa una Y. También está la fecha de publicación, en el cual son separados por una coma los autores y una coma el párrafo, entre paréntesis. Esto nos indica la cita textual de material sin página. Ahora vamos a dar un ejemplo de cita de una cita.
cuando hablamos de una cita es cuando un texto que nos interesa ya está citado por otro autor. En este caso puede ser que el lector debe crear un claro en donde proviene su referencia. Un ejemplo de esta cita puede ser esta, el cual nos indica que el autor ya había citado esta cita y nosotros para crear una nueva referencia debemos buscar más información sobre este autor, el cual puede estar la fecha de publicación con una coma, el cual, como se citó en tilde, significa el nombre de la página o el autor que citó, entre paréntesis. Bolso es el nombre o apellido del autor. Este es el ejemplo de la cita de una cita. Y por último, vamos a dar un ejemplo de la cita que no requieren referencia. Bueno, ¿qué son las citas que no requieren referencia? En este punto nos habla de que los datos recopilados durante la encuesta o entrevista es posible que les sorprendan al saber que no puede ser analizados los datos de una entrevista, como puede ser un documento o una encuesta. Las citas de los participantes en los cuales son entrevistados por su investigación no contienen una cita en el cual las citas de trabajos ya sean publicadas. Bueno, un ejemplo de las citas que no requieren referencia nos indica el cual es una cita textual de discurso de participantes de la investigación. Esto nos quiere decir que la cita textual de discurso de participantes de la investigación, que la investigación usa el mismo formato que puede ser citada en otras palabras, en el que puede ser cita de menos de 40 palabras, entre comillas, dentro del texto, y también una cita de más de 40 palabras que puede ser bloqueada en sangría debajo del texto. Un ejemplo de esta cita puede ser esta. En este ejemplo nos indica que la cita no requiere de un autor o de un año, el cual solamente pronuncia el nombre del ingeniero en actividad de 43 años, o sea, en el año que él publicó eso, o sea, su edad. Así es la forma de citar un texto del discurso de participantes de la investigación, o sea, los que investigaron es José. Se cita José entre comillas, ingeniero de actividad de 43 años, entre paréntesis. Así es el ejemplo de una cita textual del discurso de participantes en la investigación. Bueno, ahora vamos a hablar a cita de comunicación personal. Bueno, en la cita de comunicación personal nos indica que el texto de las citas son los participantes, o sea, los que participan en esa cita, en el cual son incluidas la lista de referencia o investigar el original, aunque no es necesario de esto. Un ejemplo de esta cita puede ser esta, la cita de comunicación personal, el cual nos indica el apellido o el nombre del autor, que es publicada la obra, entre paréntesis, dentro de los paréntesis debe estar comunicación personal, porque nos estamos refiriendo a lo personal, separados por una coma y la fecha de publicación que se dirige a esa persona. En la fecha de publicación siempre debe estar el mes
palabras, ya que si solamente ponemos siglas, no podemos referirnos en qué fecha nos estamos refiriendo a la persona. Este es el ejemplo de una cita de comunicación personal. Y muchas gracias por su atención.